Vamos a estar en Marcos capítulo 6 y Dios me ha dado para enseñar este día de los versículos 7 al 13. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es enviados a predicar el arrepentimiento. Enviados a predicar el arrepentimiento es el tema de hoy. Hermanos, hace ya varios años, mi esposa me regaló una cámara digital, muy costosa, muy profesional y muy avanzada. Y cuando me dio la cámara, pues muy contento, yo tomaba fotos por todas partes, ¿no? Me la llevé en uno de los viajes que hice a Israel y me sirvió para tomar varias fotografías. Después, regresando acá, la traje nuevamente y pues andaba yo todo emocionado, ¿no? Tomando fotos a la familia y toda la cosa. Pero llegó un momento en el cual aquella cámara costosa se guardó y hasta el día de hoy no se ha vuelto a abrir. Está ahí guardada. Una cámara que tiene un potencial increíble, ¿ok? Un potencial increíble. Una cámara que fue diseñada para tomar unas imágenes digitales superiores, muy buenas. Y la verdad que está ahí y está lista para sacarla y volverla a usar, ¿no? Pero no se ha dado el tiempo de sacarla y volverla a usar. Ahora dirás tú, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje? Bueno, tiene mucho que ver con el mensaje. ¿Por qué? Por el hecho de que muchas veces nosotros, cuando por primera vez abrimos nuestro corazón al Señor y dimos nuestra vida a Dios, comenzamos nosotros, hermanos, a experimentar un tiempo de refrigerio glorioso y maravilloso. Nuestra vida era solamente para Dios. Leíamos la palabra de Dios y no nos saciábamos de ella. Íbamos a todos los servicios, atendíamos a todos los estudios, íbamos a donde nos llamaban y donde quiera que hubiese algún evento especial, todos íbamos a ese evento. Pero llegó un momento en el cual nuestra vida y nuestro caminar con Cristo se convirtió en algo rutinario. Y aquella emoción, aquel entusiasmo, aquel potencial que mirábamos en nosotros, poquito a poquito lo fuimos guardando. Y ahora está guardado en un closet. El potencial sigue ahí. ¿Te das cuenta? El potencial sigue ahí. O sea, aquello que Dios nos puso en el corazón, aquel ardor, aquel fervor, aquel deseo de conocer más de Dios, de avanzar el reino de Dios, sigue ahí, pero está ¿qué? Está guardado. Está guardado. En el capítulo 6 de Marcos, podemos ver que Jesús en estos momentos está en la ciudad de Capernaum. Y en la ciudad de Capernaum, Jesús no solamente está enseñando, sino que está haciendo milagros, maravillas y prodigios. Sanando enfermos, liberando endemoniados. Y no solamente eso, limpiando leprosos. E incluso miramos en los estudios pasados que le regresó la vida a una niña de 12 años. De 12 años. Ya en esta porción de la Escritura donde estamos ahora, Jesús ha estado ministrando aproximadamente por 18 meses. Por 18 meses Jesús ha estado predicando acerca del reino de Dios. Por 18 meses, en los primeros meses, escogió 4 de sus discípulos. Más adelante llamó a los otros 8 discípulos. Y finalmente 12 discípulos caminaban con Jesús donde quiera que Jesús iba. Miraron a Jesús hacer milagros, miraron a Jesús sanar enfermos, miraron a Jesús liberar endemoniados, miraron a Jesús resucitar muertos y escucharon a Jesús de muchas maneras y aprendieron de sus enseñanzas.
Pero todo esto era en preparación para el día en el cual Jesús los iba a enviar a ellos a llevar el mensaje de Dios. Por ello el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy es enviados a predicar el arrepentimiento. Enviados a predicar el arrepentimiento. La semana pasada, cuando terminamos el capítulo 6 de los versículos 1 al 6, en el versículo 6 específicamente terminamos con estas palabras. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Como te das cuenta, Jesús regresó ¿a dónde? Jesús regresó a la ciudad de Nazaret. La ciudad donde Él creció. La ciudad donde Él ejerció su oficio de carpintero. La ciudad donde todos los que vivían en Nazaret le conocían a Él porque le miraron crecer desde niño hasta llegar a la edad de 30 años cuando comenzó su ministerio, comenzó a predicar acerca del reino de Dios. Y en la ciudad de Nazaret, cuando Jesús llegó a la sinagoga donde ellos se congregaban, abrió las sagradas escrituras, comenzó a enseñarles a ellos, y cuando escucharon a Jesús se preguntaron ellos, ¿de dónde tiene tanto conocimiento? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? No solamente eso, sino que habían escuchado de los milagros y las maravillas y los prodigios que Jesús había hecho, y no podían entender ellos de dónde había sacado estas cualidades, estos poderes especiales. No podían entender el hecho de que Jesús era y es el Hijo de Dios. No podían entender eso. Por ello, la incredulidad de ellos, hermanos, detuvo la misión de Dios en la ciudad de Nazaret. La incredulidad de ellos no les permitió a ellos experimentar todo el potencial, todo lo que Dios quería y tenía para ellos. ¿Por qué? Porque su incredulidad cerró sus mentes, su incredulidad cerró sus corazones, y su incredulidad no les permitió a ellos experimentar a Jesús al 100%. Al 100%. Pero la misión no se detuvo. La misión no se detuvo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora no solamente Jesús siguió su camino, sino que nos dice la palabra de Dios en el versículo 6 específicamente de Marcos, capítulo 6, que recorría las aldeas de alrededor enseñando la palabra de Dios. Ahora recuerda, y es muy importante entender, que la misión de Jesús no era hacer milagros. La misión de Jesús no era sanar enfermos. La misión de Jesús no era liberar endemoniados. La misión de Jesús no era resucitar muertos. La misión de Jesús era enseñar acerca del reino de Dios. Esa era la misión de Jesús. Enseñar acerca del reino de Dios. Por ello es que Jesús preparó a sus discípulos para predicar el mensaje de arrepentimiento a aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y aquí es donde encontramos el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Jesús envía a sus discípulos con su autoridad. Jesús envía a sus discípulos con su autoridad. En el versículo 7 de Marcos capítulo 6 nos dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas registran la misión de los 12 apóstoles.
Mateo 10 del 1 al 15 enfatiza el discurso misionero de Jesús, las instrucciones detalladas y el mensaje del reino de Dios. Marcos capítulo 6 del 7 al 13 que vamos a estudiar el día de hoy destacan la autoridad dada por Cristo y resumen la misión con un énfasis especial en que predicasen el mensaje de arrepentimiento. Pero Lucas capítulo 9, de los versículos 1 al 6, resaltan que Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y para que ellos iban y que fuesen por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Por todas partes. ¿Por qué es ahora que los envía, dirías tú? Después de caminar con Jesús por un aproximado de 18 meses, ellos estaban acostumbrados a Jesús. Ellos estaban acostumbrados a organizar las personas que venían a Jesús. Ellos estaban acostumbrados a quizá cuidar de Jesús para que nadie viniese sobre de él y él pudiese enseñar libremente. Ellos estaban acostumbrados a sentarse a los pies de Jesús para escuchar enseñar a Jesús. Pero todo este tiempo había sido un tiempo de preparación. 18 meses escuchando a Jesús todos los días. Se levantaban por la mañana y Jesús estaba con ellos. Era tiempo de desayuno y desayunaban con Jesús. Era tiempo de ir de una ciudad a otra y viajaban con Jesús. Era tiempo de ministrar y ministraba a Jesús y escuchaban a Jesús ministrar. Jesús enseñaba por parábolas. Después de que Jesús terminaba de enseñar, le preguntaban el significado de las parábolas y Jesús les daba el significado de las parábolas. Pero todo esto era un tiempo de aprendizaje. Un tiempo de aprendizaje, un tiempo de ir aprendiendo, un tiempo de ir sabiendo cómo hacer las cosas para el reino de Dios. Ahora, hermano, es importante entender que uno como discípulo nunca acaba de aprender. ¿Te das cuenta? Nunca acaba de aprender. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Aunque sea una sola cosa, pero aprendemos algo nuevo. Ellos, los discípulos de Jesús, no habían experimentado lo que era ellos mismos hacer la obra que hacía el maestro. No habían experimentado el hecho de que ellos iban a ser los que iban a predicar el mensaje de arrepentimiento hasta este momento, donde encontramos que llamó a los 12 discípulos. Y es interesante porque la palabra llamó en griego es proskaleita. Proskaleita es la palabra llamó en griego. Y está formada de dos palabras. La primera es pros, que quiere decir hacia o cerca de. La segunda es kaleo, que quiere decir llamar o invitar. Llamar o invitar. O sea, literalmente lo que significa es llamar hacia uno mismo, hacer venir a alguien a su presencia o convocar o invitar con un propósito. O sea, Jesús cuando llamó a sus 12 discípulos a él, los llamó a él mismo con el propósito de que saliesen a predicar el evangelio. Que saliesen a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora me encanta lo primero que vemos aquí. ¿Por qué? Porque al Jesús llamar a sus discípulos a su presencia, lo que les está diciendo a ellos, vengan porque tengo una misión especial para ustedes.
una misión especial para ustedes. Ahora, entendamos algo, iglesia, y es muy importante, muy, muy importante. Nadie puede presentarse correctamente ante Cristo Jesús si primero no ha sido llamado por Jesús. ¿Te das cuenta? Es increíble, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que fue Jesús quien los llamó. Quien los llamó. El doctor J. Vernon McGee, en su comentario, dice lo siguiente. Cito las palabras de J. Vernon McGee y dice: el servicio siempre nace de la comunión con el Señor. Antes de haber un ministerio público, debe haber una relación personal con Cristo. Una relación personal con Cristo. Entonces, no solamente los llamó para enviarlos, sino que nos dice acá que después de llamarlos comenzó a ¿qué? A enviarlos de 2 en 2. Comenzó a enviarlos, ¿a dónde? A predicar el reino de Dios. La palabra enviarlos en el original es apostelin, de donde proviene la palabra apóstoles. La palabra apóstoles. Esta palabra está formada por 2 palabras, que es apo, desde o fuera de, o estelo, que quiere decir enviar o despachar. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Su significado es mucho más profundo que simplemente mandar a alguien. Significa enviar con una misión específica. Comisión o comisionar como representante, despachar a alguien para cumplir una tarea en nombre de quien lo envía. Por eso los 12 no eran simplemente seguidores de Jesús, eran enviados oficiales, representantes autorizados para hablar y actuar en el nombre de Jesús. Jesús los llama para enviarlos. La palabra apóstoles quiere decir enviados. Para enviarlos. ¿Enviarlos a qué? Enviarlos con un mensaje especial, con una misión especial. Ahora, es importante entender que antes de que Jesús envía a un hombre al mundo, primero lo llama a estar cerca de Él. A estar cerca de Él. O sea, es importante entender que cuando Jesús nos llama para que nos sentemos a sus pies, para que aprendamos de Él, para que veamos cómo hace las cosas, y después de hacerlo, después de mirarlo hacer, entonces Él nos dice: ok, ya sabes cómo, ya te enseñé, ya te demostré, ahora levántate, anda y ve y lleva el mensaje de salvación al mundo. Qué maravilloso, ¿no? Marcos capítulo 3 nos dice que Jesús escogió a los 12 con este propósito. Dice: después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y después, ¿para qué? Para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Te das cuenta? Para echar fuera demonios. Ahora, cuando Jesús los llama, cuando Jesús los envía, ahora Él no solamente los llama a Él, no solamente los envía a ellos, sino que ahora Jesús les da a ellos su autoridad, la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad. La palabra traducida como autoridad en el original es exousia. Suena como sucia, ¿no? Es exousia. Esa es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento para entender el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Su significado principal es autoridad delegada, derecho legal para actuar, permiso o potestad concedida por una autoridad superior, libertad legítima para ejercer dominio. Qué increíble, ¿no?
O sea, cuando Jesús llama, cuando Jesús envía, cuando Jesús da su autoridad a los discípulos para ir y predicar el evangelio, no solamente les dice a ellos, ustedes van a ir van a llevar mi autoridad, son autorizados por mí para ir y predicar a las personas el arrepentimiento, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. O sea, Jesús los llama, los envía y los equipa. Los equipa para el trabajo, para la obra de Dios. Cuando yo trabajaba en la construcción, no podía ir yo a trabajar sin mis herramientas. ¿Te das cuenta? No podía presentarme a los lugares de construcción, llegar y decir, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Porque el supervisor lo primero que me va a preguntar a mí es, ¿dónde están tus herramientas? ¿Dónde están tus herramientas? ¿Dónde está tu serrucho? ¿Dónde está tu martillo? ¿Dónde está tu cinta de medir? ¿Dónde están las cosas que te hacen falta para ejercer tus labores? Porque si no las traes, entonces no puedes trabajar. Esos hombres no podían ir a predicar el evangelio si no iban autorizados por Jesús. Si no iban autorizados por Él. Fíjate lo que nos dice Juan 15:16. Nos dice Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 10 versículo 14 nos dice la escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando un embajador representa a su nación, no tiene autoridad para modificar el mensaje del presidente. ¿Te das cuenta? Su responsabilidad es transmitir el mensaje exactamente como lo recibió del presidente, digámoslo así. Ahora, de la misma manera, nosotros como iglesia no tenemos autoridad para adaptar el evangelio a la cultura. Nosotros como iglesia no tenemos autoridad para adaptar el evangelio a la cultura. ¿Por qué? Porque el evangelio ha sido enviado para ser proclamado de la misma manera que Dios lo dio a su Hijo Cristo Jesús. Y lo tenemos en la palabra del Señor. Lo tenemos en la palabra del Señor. Fue enviado para llamarnos al arrepentimiento. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto encontramos que el mensaje debe depender completamente de Dios. El mensajero debe depender completamente de Dios. Nuevamente, el mensajero debe depender completamente de Dios. Dios los llamó, Dios los envió, Dios los equipó. Ahora les dice a ellos, ustedes para poder hacer la obra que yo los he enviado a hacer, tienen que depender ¿de quién? Tienen que depender completamente de mí. Es lo que les dice Jesús. En el versículo 8 dice, y les mandó, escucha, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar.
Jesús les prohíbe llevar provisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el éxito del ministerio, hermanos, nunca depende de los recursos humanos. ¿Entiendes eso? El éxito del ministerio nunca depende de los recursos humanos. Nosotros no pasamos la canasta, no pedimos que la gente nos dé dinero, no pedimos nada de eso. ¿Por qué? Porque no dependemos de la gente, dependemos de Dios. Si Dios quiere que tú dones, si Dios quiere que tú ofrendes, si Dios quiere que tú diezmes, lo vas a hacer porque Dios te lo pide, no porque la iglesia o yo te lo estoy pidiendo. Depende de Dios. ¿Entiendes? El éxito del ministerio nunca depende de los recursos humanos, depende de Dios. El doctor J. Vernon McGee comenta, y cito sus palabras: esta fue una lección práctica de confianza. El Señor quería enseñarles que a quien envía también sostiene. A quien envía también sostiene. Hudson Taylor decía, y cito sus palabras: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de recursos de Dios. La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. El mayor recurso, hermanos, para predicar el evangelio nunca ha sido el dinero. ¿Entiendes eso? Siempre ha sido un corazón obediente al Señor. El Señor quería que ellos dependieran ¿de quién? Dependieran de Dios. Por ello es que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Solamente un bordón. Ahora dirás tú, ¿por qué un bordón? Porque en los tiempos bíblicos, hermanos, no había Uber. ¿Te das cuenta? En los tiempos bíblicos no había vehículos. En los tiempos bíblicos lo único que habían eran caminos terregosos, pedregosos, y fácilmente te podías resbalar, y cuando te resbalabas pues te dañabas, te herías, ¿no? Entonces Dios le dice, ok, agarren un bordón, llévenlo con ustedes, porque si se van resbalando, pues entonces ¿de qué? Se aguantan. Se aguantan con el bordón. Eso es lo único que Dios les permitió a ellos que llevasen. También les dijo y también les prohibió a ellos que llevasen alforja, pan y dinero en el cinto. La alforja, hermanos, es una bolsa o morral donde los viajeros llevaban provisiones y donde, escucha bien, y donde los mendigos recogían ¿qué? Las limosnas recibidas. Y Jesús les dice a ellos, ustedes no son mendigos. Ustedes no van a ir a pedir posada. Ustedes no van a ir a pedir dinero. Ustedes no van a ir a pedir pan. ¿Por qué? Porque todas estas cosas Dios se las va a proveer a ustedes, mientras ustedes obedezcan a Dios y hagan la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de ustedes. Recuerdo cuando era niño, mi papá tenía un cinto así, gordote así. Y entonces en ese cinto le metía los billetes, ¿sabes? Y otro por acá. Y después de que le metían los billetes, le cosían acá en la frente. Y entonces se ponían el cinto y parecía un cinto normal, ¿no? Y dirías tú, bueno, no trae nada porque no traía nada en las bolsas. Pero el dinero lo traía ¿dónde? En el cinto. Y era una manera de viajar en aquellos entonces. Porque si llevabas algo a la mano, había muchos ladrones en el camino. Y los ladrones en el camino lo primero que hacían era buscarte en tus pertenencias, en tus bolsas, buscarte en todo lo que tú llevases para extraer de tus pertenencias lo que tú llevabas, los recursos que tú llevases. Por eso Jesús les dice, no, ustedes no lleven nada de eso. Nada de eso. E incluso les prohibió llevar pan para el camino. ¿Por qué? Dice, porque yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes van a depender de mí y yo os voy a sostener. Yo os voy a sostener. Ahora hay algo importante acá, donde Jesús les pidió que no llevasen nada. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a ellos una lección espiritual. Les quería enseñar a ellos a depender de Dios.
Para mí, personalmente, yo estoy seguro que para ti es lo mismo, ¿no? Cada uno de nosotros nos gusta saber que tenemos algo para mañana, ¿no? Que en el refrigerador hay comida, que el carro tiene gasolina, que tenemos no mucho, pero un poquito en la cuenta de banco y siempre tenemos algo en que caer, ¿no? O sea, nos gusta esa seguridad. No nos gusta levantarnos y abrir el refrigerador y lo único que hay es una botella de agua. Y a veces ni eso, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes como que, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿De dónde voy a sacar dinero para la gasolina? ¿Cómo voy a llegar al trabajo? Todas estas cosas nos afligen a nosotros. Pero Jesús quería enseñarles a ellos una lección espiritual. Les quería enseñar a ellos a depender de Dios. A depender de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Mateo 6:31 nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Les dice a ellos: ustedes vayan sin pensar en lo que van a vestir, o lo que van a comer, o lo que van a hacer. Solamente confíen en Dios. Y ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que aprender la lección también. Porque diariamente tenemos que tener fe que Dios va a proveer lo que necesitamos. También les dijo a ellos, sino calzad sandalias y no vistan dos túnicas. O sea, les dice a ellos que se pusieran sandalias. ¿Por qué? Porque el camino es pedregoso, es terregoso. Tienen que proteger la planta de sus pies. Tienen que proteger sus pies. Tienen que llevar unas buenas sandalias porque la caminata va a ser larga, ¿no? Pero de igual forma les dice a ellos que no llevasen dos túnicas, sino que llevasen solamente una. ¿Por qué dos túnicas? La costumbre judía era que en aquellos entonces llevaban una túnica puesta durante el día, y donde llegaban y les decaía la noche, entonces sacaban la segunda túnica y se la echaban arriba como forma de cobija, ¿no? Para protegerse, para cobijarse. Y Jesús les dice: no lleven ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar de ustedes. Yo voy a cuidar absolutamente de ustedes. Donde quiera que entréis, les dice a ellos: quedaos allí hasta el día en el cual se tengan que ir. ¿Para qué? Para testimonio. Porque Dios va a bendecir aquella casa donde vosotros lleguéis y estéis, porque esa casa va a ser bendecida con pan, con todo lo necesario para que ustedes estén bien. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, el Hijo de Dios, los estaba enviando ¿a qué? A llevar el mensaje de arrepentimiento. En el versículo 11, ¿qué nos dice la Escritura? Continuando en el punto 3. Punto 3, cada persona debe decidir cómo responder al mensaje. Cada persona debe decidir cómo responder al mensaje. Versículo 11 dice: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día el juicio será más tolerable, el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Después de enviar a los 12 discípulos a predicar el evangelio, Jesús les advierte que no todos recibirían el mensaje. No todos. Algunos abrirían su corazón, otros los rechazarían. Y frente a este rechazo, Jesús les dio una instrucción muy específica. Les dice a ellos: si en algún lugar no os recibieren,
ni os oyeren, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el trabajo del mensajero no es convencer a las personas. El trabajo del mensajero es llevar el mensaje. Es llevar el mensaje. El único que convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y esa obra no nos pertenece a nosotros, esa obra es de Dios. Por ello, Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que de vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El problema no era simplemente rechazar a unos predicadores, el problema era rechazar el mensaje del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús les dice a ellos, cuando ustedes lleguen a las ciudades y comiencen a predicarles a ellos el arrepentimiento, a muchos de ustedes les van a decir que están locos. A muchos de ustedes les van a decir, ¿de qué estás hablando? A muchos de ustedes les van a decir, sal de mi ciudad, sal de nuestros contornos. Pero no se preocupen por nada de eso, porque ustedes no están ahí para convencer a nadie de justicia, de pecado y de juicio. Ustedes van con el fin y el propósito de predicar el evangelio. Es lo único que ustedes van a hacer. Por lo demás, no se preocupen. Ahora dice, si las personas, después de que les prediquen a ellos y los rechacen a ustedes, cuando ustedes se vayan de donde están ellos, sacudan el polvo de los pies. Ahora, hermanos, esa era una costumbre judía muy conocida. Cuando un judío regresaba de territorio gentil, sacudía el polvo de sus sandalias como símbolo de que no quería llevar consigo nada de una tierra considerada impura. ¿Te das cuenta? Jesús toma esta costumbre y le da un nuevo significado. Ahora los discípulos debían hacerlo delante de una ciudad judía que rechazaba al Mesías. Era una señal solemne que decía, ustedes han rechazado la verdad. La responsabilidad ahora queda sobre ustedes. Nosotros hemos cumplido con anunciarles a ustedes el mensaje. Es lo que hacemos. No es nuestra responsabilidad cambiar a nadie. No es nuestra responsabilidad convencer a nadie. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje de arrepentimiento. Por ello, ¿qué dice Jesús? Que cuando hicieran eso era para testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque dirás tú, bueno, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Ahora escucha bien lo que te voy a decir. La palabra de Dios nos dice que en el cielo hay un ángel que lleva récord de todo lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Absolutamente todo. O sea, Dios lleva un récord de cada uno de nosotros, ya sea para bien, ya sea para mal, pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene un libro en el cielo. Va a llegar el día en el cual tú y yo vamos a dejar de vivir en este mundo. Vamos a morir, ¿te das cuenta? Y cuando muramos vamos a comparecer ante Dios. Y cuando comparezcamos ante Dios, vamos a presentarnos delante de Él. Y el libro va a ser abierto. Y cuando tu libro sea abierto, entonces va a encontrar ahí donde va a decir, oh, el día 15 de septiembre del año 2024 llegó uno de mis hijos a predicarte acerca del reino de Dios y tú lo rechazaste el mensaje, rechazaste la invitación a abrir tu corazón a Jesús. Y no vas a tener palabras para decir, Señor, yo no sabía. No, porque sí sabías, se te envió el mensajero. Llegó el mensajero y te llevó el mensaje. Te llevó el mensaje. Ahora escucha bien, dice que en aquel día el castigo será más tolerable para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para aquella persona que rechaza a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que cuando el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que descendió a fuego y azufre del cielo y quemó toda la ciudad. Quemó toda la ciudad.
Y la palabra de Dios nos dice que ese juicio va a ser insignificativo comparado con aquellos que rechazan la verdad, que rechazan el evangelio, que rechazan el mensaje de salvación. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora te lo ilustro de la siguiente manera. El mismo sol derrite la mantequilla y endurece también el barro. ¿Entiendes eso? El sol derrite la mantequilla, pero también endurece el barro. ¿Entiendes, no? Ahora, el evangelio hace exactamente lo mismo. No cambia el mensaje, pero revela el corazón. ¿Te das cuenta? No cambia el mensaje, pero revela el corazón. Lo que quiere decir es lo siguiente: cuando el mensaje del evangelio llega a tu corazón, inmediatamente te va a hacer sentir culpable y vas a pedirle perdón a Dios por tus culpas, y vas a confesarle que eres pecador, y le vas a pedir perdón por tus pecados, y vas a aceptar a Cristo entrar en tu corazón, y le vas a declarar Señor de tu vida. Pero también te va a revelar que quizás dirás tú: no, yo no soy así, yo soy buena persona, yo hago bien, no le hago mal a nadie. Pero acuérdate que la misma Escritura nos dice que no hay bueno sino solamente uno, y ese es Dios, solamente Dios. Por ello, nuestra responsabilidad es anunciar fielmente que la palabra de Dios. La respuesta le pertenece al oyente, no a nosotros. Punto 4. El mensaje que Cristo envía a predicar es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Y saliendo, dice, predicaba que los hombres se arrepintiesen. Saliendo, nos dice la Escritura que ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese versículo, hermano, resume la misión de los 12 apóstoles. Después de recibir la autoridad, las instrucciones y la provisión de Jesús, obedecieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque no discutieron el mensaje ni lo modificaron, simplemente salieron a proclamar exactamente lo que el Señor les había encomendado hacer: predicar el mensaje de arrepentimiento. La palabra saliendo nos habla de obediencia, o sea, obedecieron a Jesús. Inmediatamente salieron a predicar las buenas nuevas de salvación. Otra cosa que podemos ver es que no permitieron o no permanecieron esperando el momento perfecto ni buscando mejores condiciones, sino que fueron porque Jesús los había enviado. Fueron porque Jesús los había enviado. Ahora, ¿sabes qué es lo que esto nos recuerda? Que la fe verdadera siempre produce obediencia. Obediencia. Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El evangelio, hermanos, nunca fue diseñado para permanecer dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Cristo envía a su pueblo al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación al mundo. Que Jesús, el Hijo de Dios, dejó su gloria. Que Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre y como hombre vivió entre los hombres. Y como hombre murió por los hombres. Fue sepultado y estuvo en la tumba por 3 días, pero al tercer día resucitó, ascendió a la gloria de Dios y se sentó a su diestra. Y desde ahí intercede por nosotros pecadores. Predicaban, dice que también predicaban. La palabra predicaban en griego es kiroso, que significa proclamar públicamente, anunciar como un heraldo del rey, declarar un mensaje con autoridad. Ahora, un heraldo o una persona que lleva un mensaje no tenía autoridad para cambiar el mensaje del rey. Únicamente debía transmitirlo con fidelidad. Así también los apóstoles no anunciaban sus propias opiniones ni filosofías, predicaban el mensaje que Cristo les había enviado a predicar.
Pablo escribe más tarde en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 y nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Ahora el mensaje era que se arrepintiesen. Se arrepintiesen. La palabra griega es mataneo. Y se forma por dos palabras que es meta, que es cambio, neo, mente, manera de pensar. O sea, cambiar tu manera de pensar. Es lo que significa la palabra arrepentimiento o arrepentirse. Ok, Señor, iba hacia el norte, pero veo que yendo hacia el norte me voy a ir a un precipicio. Voy a dar vuelta y voy a ir hacia el sur. Es lo que nos dice la palabra arrepentimiento. Por eso, la palabra arrepentimiento literalmente significa cambiar de manera de pensar de tal forma que produzca un cambio de dirección en tu vida. Juan el Bautista comenzó su ministerio con este mismo mensaje. Nos dice Mateo 3:2 que Juan predicaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comenzó su ministerio, también en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora los 12 proclaman exactamente el mismo mensaje. Observa que los discípulos no predicaban con entusiasmo. Predicaban porque Dios les llamó a predicar acerca del arrepentimiento. Es muy importante entender eso. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos tenemos que confesar que, Señor, le fallé al blanco. Señor, de verdad me equivoqué. Te pido perdón. Te pido que me perdones. Perdona mis pecados, perdona mis culpas, perdona mis acciones, perdona mis malos momentos. Perdóname. Y una vez que me hayas perdonado, te invito a entrar en mi corazón y te declaro Señor de mi vida. Sé mi Salvador. Por ello, iglesia, es muy importante entender que para poder nosotros mirar la gloria de Dios, tenemos que tener al Hijo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro, después de predicar un mensaje conmovedor, un mensaje que transformó la vida de todos sus oyentes, les dice a ellos estas palabras. Les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pablo resumió su ministerio diciendo las siguientes palabras en Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuentan que un hombre conducía en una autopista donde delante de él había un puente, pero antes de llegar al puente pusieron un gran anuncio y el anuncio decía: puente destruido, puente destruido. Y cuando miró el anuncio, él pensó: ¿puedo creer al aviso? ¿Puedo sentir miedo? ¿Puedo disminuir la velocidad? Pero si no cambio de dirección, dice, entonces voy a caer ¿dónde? Al precipicio. Voy a caer al precipicio. Ahora, eso es exactamente lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un
un rótulo grande enfrente de ti que te dice a ti, puente destruido, puente destruido. Ahora, puedes ignorar el rótulo, puedes ignorar el mensaje, puedes incluso sentir miedo, pero en ti está, si te das la vuelta, te arrepientes y no caes en el precipicio. Si la decisión es nuestra, es nuestra. Para terminar, en el versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este versículo muestra los resultados de la misión de los 12 apóstoles. Al obedecer a Jesús, depender de su autoridad, Dios confirmó el mensaje del Evangelio con obras poderosas, milagros, maravillas y prodigios. Y no solamente hacían y veían lo que Dios estaba haciendo, sino que ahora se sentían ellos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a Jesús al ser enviados a predicar el Evangelio. Pero hay algo aquí muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que ungían con aceite a muchos enfermos. Ahora, es una observación muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra aquí nos habla acerca de cuando en el libro de Santiago nos dice cuando alguien está enfermo, que los ancianos de la iglesia vayan a donde el enfermo y lo unjan con aceite y oren por él. Oren por él. ¿Por qué, hermanos? Porque el aceite en sí es símbolo del Espíritu Santo. Pero en los tiempos bíblicos el aceite era usado de forma medicinal. En aquellos entonces el aceite lo usaban para ponerlo en las heridas, el aceite lo usaban para ponerlo sobre el cuerpo, para sanar ciertas enfermedades. Pero el poder no estaba en el aceite, el poder estaba en la fe de las personas y en el hecho de que creían en el mensaje de Jesús. Para concluir, Marcos 6 del 7 al 13 nos recuerda que la misión principal de la iglesia nunca ha cambiado. Jesús no envió a sus discípulos principalmente a hacer milagros. No los envió para hacerse famosos. No los envió para ganar influencia política. Los envió para anunciar el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Para anunciar el arrepentimiento. Hoy el mundo necesita escuchar el mismo mensaje. Necesita escuchar las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, se ha llegado la hora y el reino de Dios se ha acercado. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido al mundo. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Así es de que hoy tenemos delante nuestro una gran responsabilidad. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué glorioso, ¿no? Así es de que con eso en mente, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, esas palabras que nos has dado el día de hoy son palabras que nos llegan muy profundo a nuestro corazón. Y como son palabras que vienen de ti, oh Padre mío, no quieres que ninguno de nosotros las ignoremos. Porque tu palabra misma dice que aquel que ignora, oh Padre mío, el mensaje del Evangelio, el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, o sea, fuego y azufre del cielo, será mucho más tolerable que el juicio que ha de venir sobre aquel que rechaza la verdad.
Por ello, si este día has escuchado la palabra del Señor y ese día el Espíritu de Dios ha convencido tu corazón de que te has equivocado y has fallado, y hoy día reconoces que eres pecador y te has arrepentido delante de Dios, solamente tienes que decir a Jesús estas palabras. Si quieres decir estas palabras a Jesús, solamente repítelas conmigo en voz alta y di: Señor Jesús, hoy día yo reconozco que soy pecador, hoy día me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto de hoy en adelante como Señor de mi vida y de hoy en adelante te acepto como mi Salvador. Ayúdame a caminar contigo, enséñame y ayúdame para ser un fiel servidor tuyo, Señor. Si has hecho esta confesión de fe y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, la palabra de Dios nos dice que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Y hoy, el día de hoy, en el cielo los ángeles hacen fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Por ello te damos gracias, Padre, porque sabemos que este día ha sido un día especial. Tu palabra se ha manifestado y tú te has glorificado y nos has hablado al corazón y nos has dado, oh Padre mío, el mensaje de salvación. Ayúdanos, Padre, para caminar en santidad y hacer tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.